Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes hoy. Mi nombre es Ignacio Tahuada, yo soy el gerente de la línea Neurociencias de Megalabs para Latinoamérica. Es un gusto recibirlos a una nueva edición de los webinars Neurociencias de Megalabs, en este caso con el resumen, con los highlights del ECMP 2024, de la mano de mi queridísima amiga, la doctora Andrea Márquez López Mato. Andrea, bueno, la mayoría de ustedes la conocen, voy a hacer un breve raconto de su extenso currículum, pero es médica psiquiatra universitaria, es magíster en neurociencias, además es especialista en psico-neuro-inmunoendocrinología y medicina del dolor y miembro de la sección de psico-neuro-inmunoendocrinología de la WPA. Aparte, digamos, que sabe muchísimo Andrea, es súper divertida en sus exposiciones. Aprovechen toda su capacidad y su pedagogía para hacerle las preguntas que necesiten. Ella se tomó el trabajo de resumir un congreso muy largo que se llevó a cabo en Milán a fines del mes de septiembre, así que es muy reciente. Y la idea es que ya mismo, a partir de que Andrea comience a disertar, pueden ir dejando sus consultas en la sección Q&A del webinar y yo después las voy a leer porque vamos a dejar unos minutos al final de la disertación para preguntas y respuestas. Así que sin más, disfruten y Andrea, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Sin más y sin menos, primero avisar, creo que todos lo saben, pero que el ECMP es el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, que para mí es el congreso más serio y donde más aprendo de todos los congresos mundiales. Me juego a decir que es mejor que el IPA, al que vamos casi todos. Lo cual me maravilla porque entonces puedo lucirme en contarles de un congreso a donde vamos unos pocos. Pero de verdad es un congreso muy serio. Entonces, con esto que es el inicio, voy a decirle, ya lo dijo Nacho, que soy médica psiquiatra, magíster en neurociencia, especialista en psico-neuroinmunoendocrinología, lo digo más rápido que vos, Nacho, obviamente, y en medicina del dolor. Esto es todo lo que soy ahora y siempre digo lo mismo para los que me conocen de mis colegas latinoamericanos, esto es lo que fui. Todo esto quiere decir que tengo, siempre digo, el sí fácil. Antes era para los hombres, ahora es para lo académico, o sea que Andrea quiere ser la secretaria, Andrea quiere ser la presidenta, Andrea, y Andrea dice que sí. Entonces todos esos ex son un montón, pero entre esos ex, muchos me conocen, soy ex López Mato, lo cuento siempre. Es decir, estuve casada con López Mato 20 años, me dejó 5 hijos y el alias científico. Como había otros Márquez, incluida la gente de mi familia, no quise usar el Márquez, ya usaba el López Mato. O sea que soy Márquez en el pasaporte, López Mato en la ciencia y Nacho lo conoce. Hace 20 años estoy casada con Romanela, o sea que soy Romanela en la tintorería. Pero como las grandes mujeres de mi país, Carmen, Susana, Moria, no sé quién es más, Andrea es Andrea. O sea que no preciso el apellido de un hombre, pero soy la gran Andrea. Humildad aparte, ¿no? Los highlights del ECMP de los cuales vamos a hablar son de varios temas que traté de sacar las diapositivas originales. Quiero explicar esto. De algunas diapositivas, yo sé que todos saben leer y que todos les va a llegar esto y les van a llegar las diapositivas. De algunas diapositivas voy a decir solo el título y lo que yo opino de la charla. De otras diapositivas sí las vamos a desglosar. Y también incorporé diapositivas mías como para que se entiendan algunos temas. Pero se van a dar cuenta, si son desprolijas son mías, si son prolijas son las del ICMP, que acá Romanela de la tintorería fue el que me las alistó y me las preparó para que yo las comparta con ustedes. Entonces vamos a hablar en este orden: esquizofrenia, envejecimiento, pero no envejecimiento humano, sino envejecimiento celular, inflamación, no puse ningún acento, se dan cuenta, esta no la hizo Romanela. Depresiones, en depresiones vamos a hablar de los nuevos, no sé si son nuevos, algunos, otros no. Definiciones de depresión refractaria, vamos a hablar de los viejos y de los nuevos tratamientos y vamos a hacer enfoque en depresión perinatal, que es uno de los temas de moda. Vamos a hablar de epigenética del abuso infantil, vamos a hablar de anorexia. Ya Chile, Argentina y Uruguay deben estar pensando que Andrea se apure porque tenemos hambre.
Vamos a hablar de ADD, que hay cosas nuevas, y vamos a hablar de ansiedad, que hay cosas nuevas y cosas viejas resucitadas. Seguimos. Esquizofrenia. Hubo varias mesas de esquizofrenia. Esta tal vez es el resumen de los trabajos que fueron más importantes de los presentados. Este es de Solmi-Ben, que son casi todos del 2024. Andreita se lució en buscar los trabajos. O sea que lo que dice, que ya lo sabemos, que los antipsicóticos de primera línea, los más viejos, están asociados con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, que sin embargo, los de segunda generación y clozapina, vieron que clozapina discutimos si está en segunda generación o no, teóricamente, por eso ahí dice potentially, son protectores en los trabajos que están publicados y que no parecen aumentar el riesgo de enfermedad cardio-cerebrovascular. Obviamente, en otra diapositiva les voy a explicar que esto no es tan cierto porque los problemas metabólicos que dan muchos antipsicóticos, de los cuales son mis elegidos generalmente, y también los problemas de hiperprolactinemia que dan otros, aunque sean de segunda generación, no los hacen tampoco tan sanos en enfermedad cardiovascular. Pero este señor dijo esto: los eventos relacionados a lo cardio-cerebrovascular y la mortalidad en esquizofrenia. Otro trabajo que se discutió es sobre el tema que parece de moda y que ahora vamos a discutir si es tan de moda o no, del deterioro cognitivo en esquizofrenia. ¿Por qué digo si es tan de moda o no? Krepelin había dicho demencia precoz, o sea que el deterioro cognitivo de la esquizofrenia ya lo describió Krepelin. Sin embargo, después voy a mostrar en una diapositiva, parece que lo hubiéramos olvidado y que lo hubiéramos retomado hace 15 años. Lo que sí es importante que el deterioro cognitivo, espera, porque así muestro. El deterioro cognitivo en la gente con esquizofrenia puede ser primario. Primario es inherente a la psicosis en sí, pero también puede ser, ¿se ve el cursor? No. También puede ser secundario a diversos factores, que es la enfermedad en sí, pero sobre todo si se incluyen rasgos depresivos o autísticos. ¿Se acuerdan que la tríada de Bloiler hablaba de autismo? Pueden ser secundarios a la farmacoterapia, sobre todo cuando usábamos alopidola pasto, y que en realidad deteriora la cognición a pesar de sacar los síntomas positivos. Puede ser secundario al abuso de sustancias, y acá sí, los esquizofrénicos tienen mayor abuso de sustancias que el resto de la población, casi sacándole el trono a los bipolares. El síndrome metabólico, que es lo que dije hace un rato, este señor me copia, vieron Vita. El síndrome metabólico, que dan muchos antipsicóticos de segunda generación, puede hacer que haya deterioro cognitivo por problemas carotidios o por problemas de microcirculación cerebral. La deprivación social, obviamente, es casi inherente a la esquizofrenia, no tratada o no bien tratada, el aislamiento y, como dije recién, las conductas autísticas. Y también a los desórdenes de sueño. No lo encontré, pero habíamos hecho un trabajo que presentamos hace como 25 años con ritmo de melatonina en distintas poblaciones de esquizofrenia. Todas distintas poblaciones, quiere decir paranoides, befrénicos, mujeres, hombres. ¿Quién me manda el corazoncito? Todos en realidad daban inversa secreción de melatonina, o sea que todos tenían más melatonina, tienen todas las indolaminas más durante el día, por eso tienen bufotenina durante el día y tienen alucinaciones que parecen ensoñaciones. No pudimos determinar qué población de esquizofrénicos la tenía más, pero sí les digo que todos tienen alteraciones de sueño y que a veces cuando los medicamos les empeoramos las alteraciones de sueño. Esto es lo que decía. Me encanta esta cosa, esta es mía, en realidad la hizo Borman, pero yo la uso siempre para mostrar que estamos, perdón porque esto es un laboratorio, en la era de los diagnósticos farmacocéntricos. Y esquizofrenia es una de las mejores ejemplos. Voy en hay síntomas positivos, lo sabemos, síntomas negativos, síntomas afectivos, síntomas cognitivos. ¿Por qué Andrea decís farmacocéntrica? Porque la historia fue al revés que lo que tenemos ahora.
Ya dije que Krepin fue el primero que dijo los síntomas cognitivos, demencia precoz. El mismo Bloiler después puso síntomas afectivos en la esquizofrenia, disforia, suicidio, desesperanza. Después pusieron los síntomas negativos. Quiero explicar que esto lo hizo también Bloiler, pero después vino Schneider. Schneider habló sobre los síntomas positivos, que son los que consideramos la verdadera esquizofrenia mucho tiempo. Es decir, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, catatonía. Mucho tiempo nos dedicamos a creer que la esquizofrenia eran los síntomas positivos. ¿Por qué mucho tiempo? Porque teníamos solo antipsicóticos de primera generación. Con darle aloperidol a un paciente y bajarle el delirio y las alucinaciones, decíamos, está mucho mejor. Está mucho mejor. El paciente seguía aislado, seguía solo. Entonces, después vino tioridazina, el primer antipsicótico típico que parece más un atípico por su mecanismo de acción, y tioridazina empezó a actuar sobre síntomas negativos. Entonces dijimos, más allá de que tiene un QTC que la hace hoy, que estudiamos tanto esto de riesgo, pero empezamos a decir, bueno, una vez que le dimos el elopidol, la gente empeoró en esto, empecemos a pensar en otras moléculas, podemos decir fármaco céntrico. Entonces surge tioridazina, trifluperacina, y dijimos, ah, mira, el paciente está menos aislado, el paciente está más conectado, es decir, estamos actuando sobre los síntomas negativos que la historia nos había enseñado. La historia fue así y la farmacocentrismo fue así, síntomas negativos. Y ahí apareció la clozapina. Y con la clozapina dijimos, che, pero el paciente además está menos depresivo. Nosotros creíamos que la depresión en la esquizofrenia, se deben acordar, era secundario. Los síntomas positivos, las voces me dicen que me tire por la ventana, o era secundario a el tratamiento con el reperidol, que obviamente da aplanamiento afectivo y da desesperanza. No, los síntomas afectivos también son inherentes a la esquizofrenia. Y recién hace 20 años, cuando tenemos medicamentos antipsicóticos atípicos de segunda generación que actúan sobre los cognitivos, dijimos, ah, también tienen deterioro en la cognición. Ya es la tercera vez que se los digo. Pero lo que es importante de esta diapositiva es para saber que la historia fue así y en nuestra psiquiatría farmacocéntrica fuimos así. A medida que tenemos una molécula, reconocemos la historia. Y entonces, cuando uno habla, esto es de Lieberman, hace muchos años, ¿qué pasó con la esquizofrenia? Nosotros decíamos, todos los que tomamos examen en pregrado, ¿cuándo comienza la esquizofrenia? Y de memoria los chicos decían, empieza en la adolescencia tardía o en los primeros años de la adultez, porque, y sí, hablaban de esto. Estos son los brotes, estos son los síntomas positivos antes de los 20 años. Pero la esquizofrenia no empieza acá, chicos. Ya lo saben. La esquizofrenia aparece antes en un periodo prodrómico, donde ya hay síntomas negativos y síntomas afectivos. Y hay un periodo premórbido que puede empezar en la barriga de mamá o puede empezar en los primeros años de vida, donde hay una etapa premórbida, como dije, pero hay un neurodesarrollo anormal. Acá empieza la esquizofrenia, mucho antes de lo que decíamos. Acá empiezan los síntomas positivos. Sí es cierto que cada síntoma positivo puede dejar un deterioro, ¿se acuerdan? Postbrote. Brote es lo que llamamos a los síntomas psicóticos. Y recién después se empiezan a estabilizar y hay o no neurodegeneración. Esto se discute en bipolares, si hay o no neurodegeneración. En esquizofrenia es indudable. Es una enfermedad del neurodesarrollo que se acentúa con la neurodegeneración. Otro trabajo. El Opus Study son 20 años observando pacientes, observando qué pasó con los síntomas negativos o positivos de la esquizofrenia después del primer episodio. Me hago más clara. Pacientes en primer episodio los seguimos 20 años. ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales? Son predictores de la pobre evolución, que solamente tenía el 20% de estos pacientes, que eran un montonazo, obviamente. Los predictores de pobre evolución eran para los síntomas positivos, era si tenían mucho nivel de síntomas negativos, si tenían deterioro cognitivo, cuarta vez, Andrea, que hablas del deterioro cognitivo,
si había mucho tiempo de la psicosis sin tratar o si tenían abuso de sustancias. Todos estos factores eran los que podían ser predictores de una mala evolución. Fíjense que yo voy a hablar de esto que son los main findings, por eso está la diapositiva acá. En ese Opus Study vieron que el 80% mejoraban, pero el 50% todavía tenía síntomas negativos, sí, el 40%. Y los predictores de los síntomas negativos eran, y de que entonces tuvieran una evolución peor, eran ser varón, tener otra vez más tiempo de la psicosis sin tratar, tener mal nivel de funcionamiento medido por escalas, no haber terminado la escuela superior, el high school, y uno acá piensa, ¿no terminaron el high school por la esquizofrenia o no terminar el high school predice la esquizofrenia? Ambas son correctas. Y obviamente los pacientes que tenían un curso una evolución importante tenían estas cosas. ¿Cómo se miden los síntomas negativos? Yo hice esta diapositiva y decía que no había escala de síntomas negativos que fuera buena, y porque algunas parecían probables, pero no estaban validadas y no se testeaban. Y acá decía EMAS, y hoy le pedí al ingeniero Nacho que me buscara qué era EMAS, y es una escala de asertividad social, es una escala social. Pero obviamente esta se usa porque mide conducta, intereses, motivación y sentimientos, combinado con medidas digitales en lo que son los pacientes en el real world. Y obviamente está en discusión si sirve para medir la evolución los análisis de la expresión facial. Yo creo que sí, pero bueno, hay que verlos, hay muchos estudios de esto, o de verdad cómo se producen los social media. Otra cosa que me interesó, así terminamos con esquizofrenia, es que hubo mesas de la dieta cetogénica en esquizofrenia. La dieta cetogénica, ya les digo, se usó mucho tiempo en chicos autistas, sin demostrar real eficacia más que otras dietas. Sin embargo, ustedes saben que los autistas tienen cosas selectivas hacia la comida, o sea que ponerlos de chicos en una dieta no es tan buena medida. Sin embargo, la intervención de la dieta cetogénica en esquizofrenia y en bipolares parece que es fantástica. Saben todos, pero lo voy a decir, la dieta cetogénica vieron que cambió la pirámide alimenticia, que antes teníamos acá todos los hidratos de carbono simples, arroz, fideos, pan. Eso ya lo fuimos pasando para arriba y obviamente en la dieta alimenticia ahora hay grasas buenas como primera medida, en la cetogénica seguro. Es decir, que son grasas buenas y hay que evitar cualquier hidrato de carbono que sea refinado. Solamente se permiten a veces hidratos de carbono de lenta absorción. Esto es la dieta cetogénica y parece mejorar la evolución de las enfermedades psiquiátricas. Esta diapo también es mía. Voy a hacer, este es mi brazo. Ay, ahora me doy cuenta que este es mi brazo porque me reconozco el lunar. Lo de la dieta, lo de la esquizofrenia, esto es Olimpiadas en Río. Qué lástima no me están escuchando los brasileros. Olimpiadas en Río. Ese día que estábamos ahí jugaba Alemania contra Brasil. Los bares de cerca del hotel atiborrados de gente que miraba el partido. Esquizofrénico, con todos los ruidos, con toda la arenga, con todos los aplausos. Miren si no es una esquizofrenia simple. Sobre sus cartones no le importaba nada de nada. Aislado y obviamente, probablemente con deterioro cognitivo. ¿Por qué digo que es un esquizofrénico? Porque además no tiene una botella de vino al lado. O sea que es realmente no me importa nada del mundo. Ahora sí, envejecimiento. De envejecimiento hubo dos mesas. Entonces lo que decían era, miremos el estado del envejecimiento. La, lo que, lo que querían demostrar era la evidencia de la aceleración del envejecimiento en los pacientes con
desórdenes psiquiátricos. Fíjense esto, mortalidad, esperanza de vida menor a 10, 20 años que la población general. Morbilidad, aumento de las enfermedades médicas comunes, circulatorias, pulmonares, nerviosas y endócrinas. Esto sería neurológicas. ¿Por qué? ¿Cuál es el nivel fisiológico u orgánico? Hay una atrofia cerebral lenta, neurodegeneración, como dijimos. Pero esto, que voy a volver en un ratito, hay una desregulación inmune e inflamatoria en todas las enfermedades psiquiátricas. Esto es lo que más me gusta estudiar. Hay osteoporosis con caídas y fracturas en todas las enfermedades psiquiátricas y hay resistencia a la insulina, que encima aumentamos con algún tipo de antipsicótico. ¿Cuál es a nivel molecular y celular el estrés oxidativo? Y esto es nuevo, el acortamiento de telómeros. Supongo que todos saben, pero digamos que los telómeros, ¿se acuerdan? Que son la parte distal de los cromosomas que cuando se van achicando muestran que uno se va a morir, que cada célula se va a morir y por ende uno. Los telómeros, hace mucho que se dice que son como los cordones de las zapatillas, que tienen el plastiquito de los championes para los uruguayos, que tienen el plastiquito al final del cordón y que eso se va acortando a medida que uno usa las zapatillas. Y yo siempre digo, cuanto más corres, llámalo estrés, más se gastan. Entonces, todos los estudios demuestran que los telómeros están más cortos en los pacientes con enfermedad mental severa, aunque existen controversias como siempre. Y lo que mostraron es que en depresión no es paralela el acortamiento de telómeros con la severidad de la depresión. Esto sí es nuevo. Les muestro un poco cómo es esto. El estrés crónico, la inflamación aumentan, y la depresión, por supuesto, los glucocorticoides que aumentan las sustancias reactivas a oxígeno, que hace que las telomerasas disminuyan, en este caso de tamaño, las telomerasas aumentan, con lo cual los telómeros se vuelven más chiquitos y disfuncionales. Y esto pasa porque en las mitocondrias el TERT, que para el que no lo sepa es como el template donde se escriben el ADN y el ARN, hace la P53, que es la enzima de muerte de todos los factores de crecimiento, aumente, disminuya la biosíntesis mitocondrial con estos factores que son transcripcionales. Esta disfunción mitocondrial hace que disminuyan los telómeros y fíjense cómo la TERT pasa a TERC, porque esto muestra en cada célula en nuestro organismo que hay señales de apoptosis, enfermedad mental y obviamente otras. Inflamación. Este tema también me apasiona entre la psiconeuro, porque hoy resulta, hay modas, ¿vieron? En toda psiquiatría hay modas, en toda medicina hay modas. Pasamos de la moda de los virus, pasamos a la moda del estrés, ahora pasamos a la moda de la inflamación y estamos volviendo a la moda de los virus después del COVID. Sin embargo, lo que a mí me gusta de esto es varias cosas que voy a puntuar. Primero, inflamación. La inflamación puede estar dada por la mala dieta, la mediterránea es la única antiinflamatoria de todas las dietas, puede estar dada por la obesidad, puede estar dada por enfermedades puede estar dada por disfunciones de las células T, inmunología, y puede producir enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer y fíjense, inflamación con depresión tienen ida y vuelta. La inflamación puede gatillar depresión y la depresión produce más inflamación. Después les voy a contar cuando hablemos de vivencias infantiles qué pasa con la inflamación. Pero lo que más me interesa de esto es que produce inflamación. El intestino permeable, que también se lo voy a mostrar dentro de unas diapositivas. Y fíjense lo que dice acá. Estamos, psiquiatría biológica y psicoanálisis absolutamente de acuerdo. Lo dijo Freud mucho antes que yo, Segismundo, como le digo yo. Que las vivencias infantiles, traumáticas, reales o fantaseadas producían alteraciones que llevaban a enfermedad psiquiátrica de por vida. Bueno, acá dice estrés de la vida temprana. Estamos diciendo lo mismo biológicamente. Un chico que nazca mal o que se desarrolle mal en lo que se llaman los 1000 días,
va a tener una inflamación crónica subsindrómica de por vida. Vuelvo a repetir que eso es importante, aunque no lo dijeron en el Congreso. Andreita lo agrega. Los primeros 1000 días en la vida de un chico, incorporando los 9 meses de embarazo, pueden producir inflamación de por vida. Y esto también me importa. El estrés psicosocial actual, el que vivimos todos los días, también puede dar inflamación. Las enfermedades relacionadas por microbioma, que es donde más podemos estudiar la inflamación, son un montón, pero ahora vamos a hablar de la depresión. Acá están los microbios, que en realidad no son solo bacterias, hay micoplasmas, hay hongos, hay virus, en el intestino, llegan al cerebro y dañan la barrera, la integridad de la barrera hematoencefálica. Voy a ser más clara y después tengo otra diapositiva. El intestino está unida a todas las células epiteliales intestinales por las claudinas y las ocludinas. Esto lleva a una integridad de la barrera. Cuando no van las bacterias al cerebro, sino los productos de las bacterias pueden ir al cerebro y entonces eso hace que se rompa esta barrera por distintos mecanismos inmunológicos y entonces sí, ahí tenemos problema. De ahí tenemos problema, es al cerebro, es también a las células dendríticas de piel y de cerebro, se produce una tormenta de citoquinas y esta tormenta de citoquinas hace que los metabolitos del triptofano no lleguen a serotonina. O sea que el cerebro, que empezó con un microbioma alterado, llega a no tener serotonina. A ver. Otra vez, cuando dicen la serotonina no se puede medir, que es cierto, la plaquetaria sirve, la general del organismo no, pero no se puede medir, sino que el 95% de la serotonina es gastrointestinal. Y acá tenemos algo de que agarrarnos. La serotonina no se produce en el cerebro, sí en el intestino se desarrolla un mal microbioma. Este mal microbioma también hace que tengamos tendencia a las enfermedades cardiovasculares, a la arteriosclerosis, al hígado no graso, perdón, al hígado graso no alcohólico y alergias alimentarias. Eje intestino-cerebro, este es siempre digo mi junior, porque acá todos los chicos trabajan conmigo, lo llamamos junior. De junior ya no tiene nada con sus canas, pero es uno de mis preferidos y es el que más se dedica en el mundo a estudiar eje intestino-cerebro. Y ahora se los explico mejor. Esto es un epitelio intestinal normal, con claudinas y ocludinas. ¿Cuándo puede este epitelio deshacerse? ¿Por la dieta? ¿Por la genética? ¿O por qué? Por la hipercortisolemia que me viene cuando está aumentado el eje adrenal en su funcionalidad. Estas sustancias, mediante el nervio vago y otras sustancias, son las que producen esta neuroinflamación, con aumento de citoquinas en la microbia y los astrocitos, que no pueden ser filtrados por el tálamo. Ustedes saben que el tálamo es el gran filtro del sistema nervioso central. Lo que viene del intestino o de cualquier otra víscera, lo que es, para decirlo bien, propioceptivo o visceral, no pasa por tálamo. Entonces llega antes este desbalance y produce neuroinflamación, con después secundaria esta disbiosis intestinal que se las voy a mostrar en esta diapositiva, que es otra de mis favoritas, no es del Congreso, es vieja, pero es para que nos entendamos. Acá vino la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria llega en la microglia, que son los macrófagos del sistema nervioso central. ¿Y qué hace? Lo que les dije. El aumento de la indolamina está que la producen todos los factores inmunológicos perjudiciales, interleuquina 1, 6 y TNF, de esto hablamos cuando hablábamos de COVID, hacen que el triptofano no pueda pasar a serotonina, sino que pase directamente a ácido quinolínico. El ácido quinolínico es el factor neurodegenerativo más importante que existe. Pero esto hace que el que la microglia produzca citoquinas inflamatorias, además de las que le vinieron, quimoquinas, que son los factores de adhesión, mediadores inflamatorios no citoquínicos y las especies reactivas al oxígeno.
Esto hace llegar al astrocito y el pobre astrocito entonces, en un ida y vuelta con esto, y sobre todo cuando hay neurodegeneración por el ácido quinolínico, el astrocito deja de producir BDNF, deja de producir factores de crecimiento, deja no, ya no puede ayudar tróficamente ¿a quién? Al oligodendrocito. Entonces lo que empezó por un macrófago en la periferia, siguió por microglia, siguió por astrocitos, termina produciendo en oligodendrocitos disminución de la mielina. Por eso mucha gente dice que la depresión es una enfermedad desmielinizante. ¿Por qué? Porque al no formarse mielina, no hay errores, hay exceso de glutamato, aumento del glutamato y hay disminución del BDNF. Esto lo vamos a retomar cuando hablemos de ketamina. Esto hace que lo que empezó, vuelvo a repetir, con un COVID, con una infección bacteriana, con una inflamación por obesidad, con una inflamación por, como les dije antes, por estrés temprano, termine en que no haya crecimiento neuronal. ¿Qué tool? Y además hoy sabemos que la depresión entonces tiene una relación con la inmunidad muy importante. Hay un aumento de la prevalencia de estrés, perdón, de los desórdenes psiquiátricos secundarios al estrés, donde hay un interjuego entre genes, ambiente, sistema inmunológico y otras cosas. Y esto explica por qué la depresión es heterogénea, donde hay la hipótesis monaminérgica que está discutida hoy, la hipótesis inflamatoria que se las acabo de dar, hipótesis genéticas y epigenéticas, hipótesis de neuroplasticidad y neurodegeneración, acá estamos hablando de depresión. No levanten la mano todavía. Hipótesis de cambios psicológicos y sociales, hipótesis de el aumento de la endocrinología, de la hiperfunción adrenal, que ya la conocemos de memoria, pero la hiperfunción adrenal también produce disminución del funcionamiento tiroideo y disminución del funcionamiento estrogénico. Esto hace que en las... Voy a decir algo en la anterior, que se me ocurrió recién. Ustedes saben que en la bipolaridad los que más tienen tendencia a la bipolaridad son las depresiones atípicas. Las depresiones que en vez de anorexia e insomnio tienen hiperorexia y somnolencia. Esa es la característica, lo sabemos todos de la depresión atípica. Hoy se sabe que en la depresión atípica hay más disfunción endocrino-metabólica que en la depresión típica. ¿Qué quiere decir esto? Que la depresión atípica es la que más falla inmunológica va a dar y la que más tarda en curarse. Y esas son un predictor de probable bipolaridad. Ahora sí, espera que no me anda. No sé por qué se quedó. Ahí está. Depresiones, ¿qué hay de nuevo? Que en realidad de nuevo hay poco, en los tratamientos sí, pero en lo que decimos de la depresión, por eso puse ahí. ¿Qué hay de nuevo o qué hay de viejo reciclado? Primero, están revisando la evidencia si la serotonina baja es causa de depresión, criticándonos a los que hacemos psiquiatría biológica. Nunca dijimos que la serotonina baja era causa de depresión. La serotonina baja correlaciona con depresión. Es distinta la palabra, no la causa. Es un marcador que a veces podemos usar, un marcador, la serotonina baja, sobre la cual podemos actuar farmacológicamente, pero no es la causa de la depresión. Y por eso este paper, que es presentado allá, si todos creímos mucho tiempo el mito sobre la depresión, y sobre este paper hubo una mesa, y sobre este también, o era la misma, la depresión no es causado por un desbalance químico, y acá también es refutada la depresión médica más común la explicación médica más común sobre la depresión, y este también que critica eso. Farmacoterapia de los ahora voy a volver sobre eso, todo les prometo que voy a volver, porque estoy en orden sobre las mesas que hubo. Obviamente, los que discuten la farmacoterapia de las monoaminas dicen que en realidad los tratamientos, yo no estoy de acuerdo, pero se los tengo que mostrar, esto es nada menos que Teis, especialista en depresión mundial, la eficacia de los tratamientos de la depresión tiene solo 10-20% sobre placebo. En los
RCT, es decir, en aquellos estudios randomizados, aleatorizados, controlados, doble ciego, etcétera, etcétera. Y que sin embargo los efectos colaterales son como el 10%, que no hay efectos sobre los síntomas principales de la depresión, incluido la ansiedad y la insomnia. Es la primera vez que voy a estar en contra de Teise, pero dice que además se está demostrando que ya no tardan días, sino semanas en actuar, que no hay cómo hacer tratamientos donde se macheen los pacientes y que el 20 a 30% de los pacientes no responden a los ensayos con antidepresivos. Sería lo que llamamos depresión refractaria. Hubo un consenso que fue presentado durante el Congreso, pero que es anterior al Congreso, donde todos los que estuvieron en el consenso estuvieron de acuerdo, que para decir que no hay respuesta, tiene que haber dos tratamientos que hayan fallado en dosis y en duración suficiente. Todos sabemos que hay pacientes que los pusieron como depresión refractaria y es porque recibieron subdosis o subtiempos. Entonces dice mínimo 4 semanas. Yo me animaría a decir que más que 4 semanas. Obviamente hubo un acuerdo parcial que no habían entendido, no habían incorporado la psicoterapia como tratamiento de la depresión refractaria. Hoy tendemos a decir depresiones de difícil manejo o depresiones de difícil tratamiento y estamos tratando de sacar el TRD de las definiciones. Obviamente los antidepresivos tienen que ser distinto mecanismo de acción, obviamente tienen que tener una mínima dosis, etcétera, etcétera. Y no se pusieron de acuerdo si tenían que esperar 2 años para decidir que una depresión era refractaria. Sí, hay una curva de respuesta con cada antidepresivo, que no la vamos a ver ahora, sin mostrarles esto. Muy pocos pacientes con depresión resistente al tratamiento o refractaria, decíamos antes, tienen en los trabajos add-on, quiere decir que no les pusieron otra sustancia para aumentar la respuesta antidepresiva. O sea que es lo que nos pasa siempre en el real world. Hacemos, este paciente no funciona con este antidepresivo por determinado tiempo, en determinada dosis, le pongo un add-on treatment que puede ser otro psicofármaco o puede ser hormona tiroidea, ácido fólico, hierro, ginseng, SAMe. Hay un montón de add-on treatments que no necesariamente son psicofarmacológicos, pero que no son tenidos en cuenta y ya lo ponen en la bolsa de depresiones refractarias. Fíjate esto, en casi 1.200 pacientes con TRD identificada, son menos del 2% en un año tenían add-on treatments. Eso es Estados Unidos, miedo a los juicios. En realidad nosotros creo que si a los 2 meses o antes un paciente no respondió, hacemos add-on treatment, incluido pramipexol, por ejemplo, agonistas dopaminérgicos, modafinilo, memantine, un montón de no psicofármacos que usamos como add-on treatment. Obviamente, cuando decimos los metaanálisis, muchos metaanálisis tienen serios problemas metodológicos, porque lo que acabo de decir, están tomados de acuerdo a ensayos, es poner todos los ensayos clínicos publicados, pero publicados para que un medicamento funcione, publicados para investigación, no son los mismos pacientes que tenemos. Entonces, están generalmente basados en los number intended to treat, es decir, cuántos pacientes preciso para una respuesta, y a los que abandonan el estudio, abandono, dropout, los tienen en cuenta como cómo estuvieron la última vez que fueron evaluados. Lo cual es un horror. Un horror quiere decir, un paciente deja el estudio porque tiene un cáncer y entonces va a tener astenia, dinamia, anedonia, anorexia, y no está puesto que tenía un cáncer, porque no entró al estudio con el cáncer. O sea que hay que empezar a tener en cuenta estos factores metodológicos. Hubo una mesa por eso muy interesante sobre los SRI, ¿sirven o no sirven? Los recaptadores, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Muchos decían, por eso dice claim, en que no estaba de acuerdo este señor. Muchos decían, no diferencia el placebo. Les mostré que Teis decía, solo el 10-20% diferencian de placebo. Este señor, que acá debe estar, ¿quién es? Y yo no me acuerdo, qué mal, Andrea. Este señor
publica que en realidad casi todos los SSRI, salvo dos, diferencian de placebo al mes en muy alta probabilidad. Y acá esto me encantó. Yo soy una enemiga de algunas escalas. No es que yo diga, bueno, el Hamilton no sirve para medir depresión, pero me encantó esto porque era, tenemos que cambiar el metro patrón, el estándar de oro para medir depresión. Tenemos que hacer nuevas escalas de acuerdo al R-Doc. Tenemos que sacar el Hamilton, bueno, y hacer nuevas escalas. Y fíjense lo que pasa con el Hamilton. Esta crítica me encantó. Es multidimensional. Muchos síntomas no están presentes a la inclusión del paciente en el Hamilton, con lo cual aumenta la variabilidad, perdón, disminuye la variabilidad, perdón, aumenta la variabilidad y disminuye la sensibilidad. Algunos síntomas siguen en pacientes que se hayan recuperado, con lo cual aumenta también la variabilidad más que la sensibilidad. Pero esto es lo más importante de estas escalas. Muchos síntomas colaterales de los SSRI son tenidos en cuenta como síntomas que no mejoraron. Todos sabemos que los SSRI pueden producir síntomas gastrointestinales. En el Hamilton está intolerancia gastrointestinal como síntoma de la depresión. Si al paciente son escalas, además lo sabemos que llena al paciente. En la escala de síntomas gastrointestinales va a poner que está peor. En la escala de los disturbios del sueño también puede poner que esté peor. Si le ponemos, por dar un ejemplo, mirtazapina, va a decir aumenté de peso. Si le ponemos fluoxetina, va a decir disminuí de peso. Entonces, esto hace que las escalas no sean tan fiables para un estudio como creíamos antes. Entonces, ahora lo que están haciendo es un nuevo proyecto que se llama Gothenburg, que es precisamente para incluir todos los trials como siempre, pero no poniendo tanto el antidepresivo y el versus placebo todos juntos. Porque sabemos, chicos, que colegas, que el antidepresivo no son todos iguales. Y hay un antidepresivo no solo para cada paciente, para cada tipo de depresión. Y dicen que no solamente tenemos que hacer el ITT o el LOF, sino que también tenemos que hacer estadísticas de modelaje durante la depresión. Otra cosa que discutió este señor, que no me acuerdo el nombre y es un horror, es que hay gente que dice que si hacen algún efecto es solamente en las depresiones severas. Discuto otra vez. Cuando salieron los, tricíclicos, depresión severa, muerte, aún hoy en día. Cuando salieron los SIRS, que nos los vendieron como sirven para todas las depresiones, tuvimos que decir, sirven más para ambulatorio que para gente internada. Y los duales sí volvieron a ser útiles para gente internada. Pero los SRI no está mal decir que solamente tienen ventaja en las depresiones severas con internación. El último claim, ¿no será que los efectos de los IRS son secundarios a efectos colaterales? Acá revisaron 68 ensayos en este análisis y dijeron no son por los efectos colaterales, porque miraron mucho, sobre todo los estudios a doble ciego, sino que tienen una acción per se. Y esto era lo último que discutimos. ¿No será que como los IRS dan aplanamiento afectivo, nada me importa, entonces eso lo tomamos como antidepresivo? Eso puede tener un punto de contacto con cosas que vemos todos los días. Esto es cierto que cuando el paciente dice, estoy tanto mejor que fui al velorio de mi marido y no lloré, eso es emotional blunting, no es antidepresión, ¿no? O sea que, bueno, no conocemos al marido de la señora, pero de verdad que hay parte de emotional blunting que al principio nos conviene. Cuando el paciente a los 10 días dice, al menos me hiciste dejar de llorar, eso nos conviene, aunque sepamos que a lo mejor es emotional blunting. Obviamente no vamos a hablar de esto, esta diapositiva es mía, pero hay que tener en cuenta que hoy sabemos que en la depresión hay factores genéticos, factores ambientales, acá están todos los que dijimos, marcadores electrofisiológicos, factores asociados a las alteraciones neuropsiquiátricas, están las monoaminas, pero está también la recaptación de serotonina, está la fosforilación del CREP y está la disminución de BNF. Hay factores endocrinos, la famosa hoy hiperactividad adrenal,
pero creo, espera que bajo esto, la no supresión de dexametasona. Y también hay factores sistémicos en la depresión. La disminución del colesterol. Ustedes todos tendrán pacientes que dicen, qué suerte, doctora, no tengo colesterol. Si no tenés colesterol, estás muerto. Obviamente, no hay membrana sin colesterol. Pero menos de 140 de colesterol total predispone a la depresión. ¿Por qué? Porque deja libres muchas binding proteins que hacen que se degraden factores de crecimiento. O sea que hay que tener colesterol en una ventana, pero no tener colesterol. Y voy a decir que los primeros trabajos de disminución de colesterol y depresión, por si me está escuchando un peruano, los publicó el doctor Gali de Perú, mundialmente. También puede dar sistémicamente la disminución de hierro, de potasio, de magnesio y de zinc. Ahora estamos en la era del magnesio. Ahora todo el mundo toma magnesio. La disminución de marcadores nitrogenados. El aumento de triglicéridos y la disminución de folatos B12, B6. Por eso les dije que la DON también puede ser con cualquiera de estas cosas. Con hierro, con potasio, con magnesio, con zinc. Nosotros damos zinc a pasto. Con ácido fólico, con B12, con B6. Y además hay marcadores inmunológicos, los monocitos, por eso hay nuevas terapias inmunológicas, que no es la charla de hoy, pero con neopterina, con minociclina para la depresión refractaria. Hay aumento de CD4 y alteración del porcentaje CD4-CD8 al revés que en el HIV. Aumentan los CD4. Aumentan las interleuquinas 6, que es un marcador de toda depresión y de toda virosis, COVID. Aumenta el receptor soluble en la interleuquina 2. Este aumenta más en las depresiones psicóticas y en la esquizofrenia incluso. Aumenta el interferón gamma y aumenta la IDO, es la que les mostré cuando hablé de microglias, trocitos, etc. Y aumentan las prostaglandinas. O sea que todos estos marcadores inmunológicos y sistémicos y endocrinos son los que estudiamos con la psico, neuro, inmunoendocrinología. Esto no se me había dado cuenta hasta hoy. Hay marcadores cognitivos, aunque la depresión tiene menos alteración cognitiva que la psicosis esquizofrénica. Y hay marcadores de neuroimágenes que cada vez les damos más bolilla. Por eso yo tengo publicado en todos mis libros, que están a disposición del que quiera, me manda un mail y le mando las pruebas de galera de alguno de mis 8 libros. Y ya en el 2002 ponían un libro, La depresión es una enfermedad sistémica. Hoy la dice todo el mundo, porque el mundo me copia, chicos. Siempre digo lo mismo. El mundo me copia. Esto lo dijo López Mato en el 00, y es que en la depresión como enfermedad sistémica hay hiperactividad del eje adrenal, que lleva a una hipofunción tiroidea, hipofunción del hormona de crecimiento, hipofunción gonadal, les mostré la disminución de estrógenos, disfunción del sistema nervioso autónomo, insulinoresistencia, obesidad central, hipertensión, inflamación, como ya les mostré, activación plaquetaria, problema de coagulación, accidente cerebrovascular o cardíaco, disfunción ovárica, secundaria a la insulinoresistencia, disminución de la densidad ósea, le dije osteoporosis y disfunción inmune. No me vuelvan a decir que la depresión no es una enfermedad del cerebro, y mucho menos que la depresión no es una enfermedad psicológica. La depresión es una enfermedad sistémica que empieza o termina en el cerebro, pero que está correlacionada en todo el cuerpo. Y acá está buen puesto, esta no es mía, donde la historia del desarrollo, más las variaciones genéticas, o el estrés, la nutrición y el envejecimiento hacen que se active en el cerebro el sistema del estrés. El sistema del estrés aumenta todo lo noradrenérgico, pero con lo noradrenérgico aumenta el CRH y aumenta la interleuquina 6. Y por el otro lado, neuroendocrino, aumenta la CRH, aumenta la vasopresina, que es la antidiurética, se activa el eje del cortisol y, como les dije, el eje de cortisol lleva disminución de hormona de crecimiento, disminución de las hormonas sexuales, disminución de las hormonas tiroideas y predispone al síndrome metabólico, con aumento de triglicéridos de LDL, de HDL, no dice colesterol, ya les dije colesterol baja, de la proteína C reactiva, de las citoquinas, y esto produce discoagulación, y entonces la depresión como enfermedad sistémica lleva a apnea del sueño, a osteoporosis o osteopenia, a disfunción endotelial y a inflamación y a ovario poliquístico.
Esta diapositiva yo la encontré mucho después de haberlo publicado. No digo que este señor me copió. Este señor es la imagen de lo que yo venía diciendo. Nuevos tratamientos. Dicen obviamente que hay muchos tratamientos que existen, pero hay tratamientos que están emergiendo con nuevos mecanismos de acción. Y uno es los probióticos. Les hablé del intestino permeable, les hablé de la microbiota. Los probióticos son las sustancias que le dan de comer a las bacterias buenas del intestino, para hacerlo fácil. O sea que no es que maten las malas, no dejan que las malas crezcan porque las buenas toman el control. Lo que más hay en depresión, no creo que lo haya traído, es disminución de bacteroides y de lactobacillus, que son los buenos dentro del intestino. Los gordos tenemos firmicutes, por ejemplo, que predispone a estar mal. Entonces, esto lo hicieron medición de cortisol con prebióticos de distinto origen y versus placebo, y fíjense cómo disminuye con estas cepas de probióticos que son de la lactobacillus el nivel de cortisol, lo cual quiere decir mejoría de la depresión. Esto ya desde 2015, hay un montón de probióticos en el mercado, prebióticos, perdón. Los prebióticos en realidad, un yogur de buena, hecho en casa, de buena factura, iba a decir, hecho en casa, lleva todos los probióticos de los lactobacillus. Sí voy a decir que todas estas fórmulas, que no están ni bien ni mal, pero sí son caras, pueden ser reemplazados por leche fermentada, que serían prebióticos, o por probióticos. ¿Cuál es la diferencia? Prebióticos actúan directamente en las bacterias. Los probióticos, que son muchas sustancias de la alimentación, hacen que en forma secundaria se nivelen las bacterias, no en forma directa. Los probióticos, ¿cuáles son? El chucrú, el kefir, la kombucha, el repollo, o sea que hay un montón de prebióticos, otra vez me confundo, que podemos todos comer. Obviamente, trabajos otra vez controlados, esta vez es el primer trabajo controlado, doble ciego, para determinar si la suplementación con probióticos por tiempo corto puede reducir los síntomas depresivos y modificar, porque además les estudian microbiota, y obviamente la respuesta es sí, coman probióticos, tomen prebióticos. Lo mismo, estos fueron 4 semanas de suplementación con probióticos en 43 participantes pacientes con depresión. Son muy pocos pacientes, 20 los recibieron por un mes, otros no lo recibieron, pero lo que sí hizo, que no lo había hecho el anterior, es esto. Correlacionaron también con grelina. ¿Qué es la grelina? La GH-relina es una hormona estomacal, que es la que me da hambre y me da saciedad. De hecho, todas las inyecciones de moda que son GLP-1 actúan también secundariamente sobre grelina, no solo sobre el glucopéptido intestinal, sino sobre grelina. Eso la disminuyen. Los probióticos aumentan la grelina para hacer que uno coma más, pero que también tenga más saciedad. Y esto mostraron que los altos niveles de grelina, después de el mismo trabajo, de la suplementación con probióticos, mejora más aún la depresión, los síntomas de depresión, y dicen que esta mesa, que hay una relación entre la secreción de grelina y los antidepresivos, los mecanismos antidepresivos. Paréntesis, porque yo asocio siempre todo. Con semaglutida, el famoso Onpesic, hubo trabajos que decían que aumentaba las ideas suicidas. Ahora hay trabajos que dicen que no es cierto, pero era todo también relativo a la grelina. Esta es otra mesa que no pude hacer bien la diapositiva, que los probióticos, el efecto antidepresivo, lo mismo, está relacionado al aumento total de grelina. Sin acción, los probióticos, que uno diría, bueno, son factores inmunológicos los que se alteran, no. Las citoquinas no aumentan, o no disminuyen las jorobadas, pero sí está relacionado a la grelina. Esto es lo que se viene, igual que les mostré el Opus en esquizofrenia. Este es un estudio europeo-americano que ya está publicado en JAMA, en el Journal americano, que es el estudio PROMEX. A mí me encantan las abreviaturas que le ponen a los estudios, que es cuáles son las propiedades antidepresivas de los probióticos, pero no dicen nada más ni nada menos que lo que ya les dije. Otro
factores nutracéuticos, así se llaman, los probióticos, los minerales, las vitaminas, y esto, que es los omega 3. Los omega 3 son excelentes en la mejoría de la depresión, pero sobre todo cuando esto, CRP, que es la proteína C reactiva, que es un mediador no, un marcador inmunológico que lo usamos en reumatología, ahora lo usamos también en psiquiatría. Cuanto más proteína C reactiva hay, más difícil de tratar es esa depresión, más alteración inmunológica tiene, y hoy se mide en investigación la acción de los antidepresivos con la proteína C reactiva. Y fíjense esto, cuanto más proteína C reactiva tenían los pacientes, mejor les iba con el omega 3, que también lo pueden comprar en capsulitas en la farmacia o pueden comer más pescado de agua profunda. No salmón, porque el salmón puede tener mercurio. La depresión. Dentro de nuevos tratamientos están también los tratamientos psicotóxicos. En esto está la ketamina, que la considerábamos un psicotóxico y que ahora decimos que no. Este es el paper más citado de todo el 2023. Ketamina versus electroshock en la depresión refractaria al tratamiento. ¿Qué dice esto? Ketamina versus electroshock. En ese tratamiento, en ese paper, 3 semanas de tratamiento con electroshock o ketamina en un tratamiento obviamente open label, abierto, porque el paciente que le haces electroshock no podés hacer sham, lo que se llama fingir, ¿no? Un electroshock. Pero este trabajo dice que la ketamina no fue inferior al electroshock como una terapia para la depresión resistente. Sin embargo, siempre hay controversias. Y este otro trabajo dice que el electroshock sigue siendo muy superior a la ketamina en los pacientes adultos con Major Depressive Disorder. O sea que uno está en contra del otro, yo me pondría más acá. ¿Saben por qué? Porque con ketamina es lo de moda, el tratamiento de moda, pero ¿qué problema tenemos con la ketamina? No sabemos cómo seguir en el mantenimiento con la ketamina. Sigo. El segundo psicotóxico, la psilocibina, otra cosa de moda. La psilocibina viene de hongos alucinógenos, lo sabemos todos, pero esto es un estudio de psilocibina. ¿Qué es la psilocibina? Un liberador rápido de serotonina. Acabamos de decir que hay gente que no cree en la serotonina disminuida en depresión, pero sí cree que la psilocibina sirve como tratamiento antidepresivo. Muy de moda. Esto es un estudio sistemático y viendo qué tipo de respuesta en estudios humanos, porque hasta ahora psilocibina no se animaban a dársela a la gente, y esto parece que una sola dosis de psilocibina para el tratamiento otra vez, las depresiones refractarias al tratamiento, en dosis de 25, de 10 o de 1, no de 1, perdón, de 10 o 25, los controles recibieron 1 para que todo el mundo creyera que recibía algo, y los otros para ver si no había efectos colaterales también, y los pacientes 25-10, y según toda esta gente que hizo un consenso de psilocibina, donde hay gente muy importante, que yo no sé cómo se metieron a hacer psilocibina, pero de todas maneras dijeron que es tan eficaz como los SSRI. Andrea, ¿estás de acuerdo? Yo estoy más de acuerdo con esto. El aumento, el add-on de psilocibina, yo no lo hago, pero esto sí me parece que tiene más sentido. En los SSRI cuando se estancan. Como todos son serotoninérgicos, tanto el SSRI como la psilocibina, sí creo que sería como dar más SSRI, pero con menos efecto colateral. Lo que sabemos hasta ahora. Epigenética y abuso infantil. Muy poquito de esto. Hay un banco en Canadá, me sorprendió, que es un banco de cerebros. 3.600 cerebros tienen en el banco, acá está la foto, donde cada vez hay más pacientes neuropsiquiátricos, y esto es buenísimo porque tiene una colección aparte de los cerebros de suicidas para estudiarlos. Y le hacen a todos estos cerebros que guardan autopsia psicológica. Dentro de esta autopsia psicológica preguntan abuso infantil. En el abuso infantil, que ya lo sabemos todos, generalmente está llevado a cabo por padres, sobre todo por segundos matrimonios o por cuidadores.
chicos de cualquier edad, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier nivel cultural. No es, como decíamos antes, ya no los abusadores viven en la clase media para abajo, sino que en todas las clases, lo que pasa que no se reportaba, 5 a 15% de los chicos. Sin embargo, sí es cierto que andan peor los que tengan. Parece como obvio, ¿no? No hayan terminado la escuela, estén desempleados o cometan crímenes, pero también hay más porcentaje de chicos que fueron abusados que ahora tienen obesidad, inflamación, ¿verdad? Les dije que la inflamación, las vivencias infantiles traumáticas producían inflamación y la inflamación producía obesidad, enfermedad cardiovascular y esto aparece ahora. Dolores crónicos por la inflamación sistémica y también enfermedades mentales, depresión mayor, suicidio y PTSD. Pero estas cosas, esto también lleva a enfermedades mentales per se. Un montón de papers fueron presentados, los traumas infantiles y el aumento de citoquinas, llevados incluso en estudios en la adultez. Los traumas infantiles y la inflamación en la adultez, esto ven que miden proteína C reactiva, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y la inflamación, otro trabajo. Caspi es una de las personas que más estudia esto, es el famoso de la bomba del CERT como predictor de evolución en la depresión. Esto lo vamos a hacer muy rápido, pero son todo lo que tienen en cuenta de factores inmunológicos, miren, para estudiar en chicos abusados, ¿pero dónde? Esto es lo buenísimo. En suicidas, abusados con suicidio, en la corteza prefrontal, y ahí hay alteración inmunológica, donde hay aumento de CCL13 de todas, pero no más que nada de la 13, de la 22 a 6. Esta es la interleuquina 6 que ya les dije. Estas son parte de citoquinas como quemoquinas y que están disminuidas en la corteza prefrontal de chicos abusados que se suicidaron. Esto es lo mismo, pero es más difícil. Esto es lo mismo, pero es más difícil. Igual yo se las dejo, pero no quiero extenderlos tanto porque el Cono Sur tenemos que comer. Y esto es lo que están haciendo ahora, todo este consenso de la relación entre los subtipos. Estamos todos hartos que digan, esta molécula sirve para la depresión mayor. ¿Qué tipo de depresión mayor? Inhibida, ansiosa, con síntomas mixtos, con estrés, con conflictiva psicológico, no. Entonces están diferenciando subtipos de depresión en pacientes con síntomas anérgicos o anhedónicos, con marcadores inmunoinflamatorios, ya les dije, la depresión atípica es la que más tiene, y con historia de trauma infantil y resistencia al tratamiento. Están mezclando de todo un poco, pero va a dar que hablar ese trabajo. Depresión perinatal, que también la vamos a pasar rápido. Es un trabajo que a mí me gustó mucho, que muestran una mesa, que muestran el aumento de los niveles de cortisol, que correlacionan. Siempre en el tercer trimestre aumenta el cortisol, chicos, pero esto aumenta más el cortisol en las pacientes que van a tener algún síntoma de depresión en el periparto, antes o después del parto. Y obviamente estudian los factores transcripcionales inmunológicos en estas pacientes tanto para síntomas de depresión y de ansiedad después de muchos años de haber parido. O sea que queda la secuela, la cicatriz inmunológica por haber tenido una depresión en embarazo o en periparto por mucho tiempo después de haber parido. Entonces, en este trabajo que se llama PRAM, como son los cochecitos de los bebés, me encanta por eso los nombres, PRAM, las embarazadas que tenían mucho riesgo de hacer depresiones después de los síntomas relativos a los controles y les midieron a todas cortisol salival, CRH, factor de liberación del cortisol, y las citoquinas proinflamatorias a los 25 y a las 32 semanas. Tuvieron en cuenta además algunos análisis de transcriptoma, cómo habían sido los partos, cómo habían sido la edad gestacional, que esto es muy importante dentro de los estudios de depresión, cómo había sido el peso del bebé, que esto habla de desorden inmunológico o metabólico en la mamá. Le hicieron escalas al bebé, a la mamá respecto al bebé,
a los 8 semanas y al año, y incluido al año si había habido alguna reacción especial a la vacunación por el bebé, porque eso hablaría de un sistema inmunológico alterado que ya se lo había dado la mamá, ¿verdad? Inflamación en el PRAM-D, que lo hacen un screening de citoquinas en el suero materno y ven aumentado el TNF-alfa, depresión, normal la interleuquina 4, que es antiinflamatoria, aumentado otra vez la interleuquina 1 y aumentada la interleuquina 6. TNF 6 perdón, y factor de necrosis tumoral alfa y 1 alfa son las interleuquinas que aumentan en depresión. Lo mismo, fíjense, todas las alteraciones, nos vamos a ir una por una, no tiene sentido, pero los controles están en azul, las que tienen riesgo están en naranja y las que desarrollan una depresión están en rojo. En casi todas las citoquinas están aumentadas en las pacientes embarazadas que tuvieron algún tipo de depresión. Y lo que dice que debería haber en todas las servicios de obstetricia algún tipo de estudio de cuáles pacientes tienen alguna alteración, porque además, como dice, de la alteración del eje adrenal, que la conocemos todos, hay aumento de la interleuquina 6, hay cambios hormonales, incluido la disminución de feniletilamina placentaria, hay déficit de oxitocina. Ustedes saben que la oxitocina es la hormona del apego. Si alguien tiene por una depresión disminución de oxitocina, va a tener menos apego con ese bebé. Hay aumento del cortisol, hay deficiencia de vitamina D y no le vamos a decir a la señora que salió del parto, además de estar depresiva, anda y tirate al sol, no se va. Y hay desbalance en los ácidos grasos de membrana. Esta es la nueva cosa en que están todos tratando de estudiar, los desbalances de los ácidos de membrana en la depresión periparto. ADD. Solo creo que 2 diapositivas. ¿Por qué? Porque este trabajo fue muy bueno, venía del 2013, pero lo retomaron, mostrando que hay mucha, se los hago corto, discontinuación en el tratamiento temprano del ADD, por más que sea efectivo el tratamiento. Las investigaciones que se hicieron no muestran diferencia, ni de edad ni de sexo. Sí muestran esto, que la discontinuación es muy alta, sobre todo en adolescentes y en adultos tempranos. Todos los adolescentes son rebeldes, incluso a tomar una medicación. Independiente del país, del género, etcétera, casi todos abandonan la medicación a los 18 o 19 años. Y no hay diferencia, bueno, ya les dije, respecto a los países. La persistencia del tratamiento después de 1 a 5 años de haberlo hecho es muy menor a lo que uno supondría para tratar de frenar una DD del adulto. Anorexia. Una sola diapo, porque esto me encantó. Es la enfermedad que no le damos bolilla, pero es la que tiene más mortalidad. Solamente el abuso de opioides, como dice acá, puede a lo mejor ser más que la anorexia. Hay que estudiar todos los circuitos neuronales. Andreita, la que les habla, los tiene todos estudiados en sus libros. El que quiera se los mando. Pero esto es lo que ahora se ve. Y además hay una falta de flexibilidad cognitiva. O sea que no va el nene a comer, cerrar la heladera con candado. Hay que estudiarlas neuropsicológicamente también. ¿Por qué? Voy al del medio. Es una paradoja evolucionaria la anorexia. Esto me encantó por eso. Teóricamente, los humanos sobrevivimos por aumentar la ingesta cuando hay comida, pero limitando el uso de la energía cuando no hay comida. Sería la hibernación de los mamíferos en nosotros los humanos. Y esto es al revés. En la anorexia hay un aumento del ejercicio, pérdida de energía y una mínima ingesta de alimentos, o sea que no recupero esa energía. Ansiedad, y es lo último en lo que voy a hablar. Esto me encantó. Mirá, es el manager de box de Mike Tyson que decía, el héroe y el cobarde sienten lo mismo, pero el héroe usa su miedo, lo proyecta en su oponente, mientras el cobarde se raja. O sea que lo que decía el entrenador de Mike Tyson, no psiquiatra obviamente, es que es la misma situación, miedo. Lo importante es saber qué hacer con ese miedo.
Esto no se los voy a leer, se los dejo, esto va a ser grabado también, porque me encanta este dibujito que presentó uno de los ponentes. Me encanta. O sea que lo voy a tener impreso para los pacientes también. Me encanta esto que nadie tiene en cuenta, por ejemplo. ¿No? Me tiemblan las piernas. Lo dicen los pacientes, pero nunca lo tenemos en cuenta como síntoma. Hay muchos tipos, lo sabemos, también de ataques de pánico, pero dentro de los ataques de pánico están los que había descrito Klein al principio, que eran los de sofocación, como que uno sentía que le faltaba la respiración. Cuando uno estudia a estos pacientes, muchos tienen sensación de sofocación desde que eran bebés y la mamá te lo puede contar. Yo sentía que cuando estaba dormido hacía mini apneas. Obviamente, para hacer el panic attack hay desbalance de ácido base, que esto es una amenaza a la homeostasis. Puede haber una predisposición genética, como dije, hay una desregulación respiratoria. Esto da un estado de alarma. Esto activa todos los sistemas de amenaza del organismo, que pueden ser además aumentados por el contexto, por los indicadores que me da el medio y por los estresores. Y entonces esta activación de los sistemas de respuesta de amenaza me van a dar miedo, ya dijimos lo que decía el entrenador de Mike Tyson, pueden dar sensaciones, lo que sabemos, cardiovasculares, respiratorias, respuestas, y esto da un ataque de pánico que sensibiliza todavía más a esto. Entonces me quedo en casa, no vaya a ser no tener un médico cerca si me agarra un ataque de pánico. Estamos terminando, estamos en la era de la ansiedad. Somos, me encantó esto, los humanos somos reptiles con emociones. O sea que estamos en la etapa de la ansiedad por la respuesta del sistema autonómico, por la respuesta en los neurotransmisores, lo vemos en neuroimágenes, lo vemos en genética o en epigenética, y hay cada vez más cosas. Entonces, una diapositiva de cada modelo que se presentó. Hay un modelo biológico, obviamente, donde hasta Darwin decía, las especies que tienen miedo aumentan su chance de sobrevivir, lo cual es cierto, escapan a tiempo o enfrentan al enemigo, pero con lo que decíamos antes del miedo. Está el modelo psicológico, la ansiedad como un indicador de estrés psicosocial, donde el miedo es necesario para el neurodesarrollo y el ataque de pánico sería nada más que un efecto colateral de ese miedo, como ya vimos. Está el modelo existencial, el miedo a la muerte, así se inventaron las religiones, ¿verdad? Por la finitud. Y el miedo a vivir también. O sea que dicen, la ansiedad y el miedo pueden ser considerados como pruebas de la vida para testear tu carácter, por eso es el modelo existencial, que de todas maneras te hacen desarrollar también tu sentido de la vida. Todo lo existencial es muy complicado desde Sartre en adelante, pero a mí me gusta este modelo. Y obviamente las técnicas que daban para la terapia cognitivo-conductual, para el sí, desorden por pánico, son todas estas que las pueden leer, ¿no? Donde obviamente hoy María, porque esta reestructuración cognitiva se las leo rápido, la exposición, el flooding, las respiraciones, respira en 5, mantener, expira en 3, la relajación muscular, el grounding que tuve que buscar qué era, y es relajación muscular y mindfulness que viene después, pero con los pies descalzos sobre la tierra. Con esta moda también de la conexión con la naturaleza. También es escribir un diario de lo que te pasa y llegar a cumplir los SMART, los objetivos SMART. Los objetivos SMART se los puse acá. Los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser posibles, tienen que ser relevantes y tienen que tener un tiempo. Yo te voy a sacar este ataque de pánico, te voy a sacar esta fobia o te voy a sacar este trastorno de ansiedad generalizada en 10 entrevistas, no psicoanálisis eterno. ¿Qué usamos como tratamientos de aumentación? Ya los dijimos en depresión, usamos ahora los mismos también por ahí en desórdenes de ansiedad, antiinflamatorios, probióticos, neuroesteroides, ketamina y derivados, psicodélicos, psilocibina y ayahuasca. Yo le tengo bastante prurito a la ayahuasca porque da delirio y alucinaciones. Pramipexol, que a mí me encanta como activador antipsicóticos atípicos, luracidone, brexpiprazol, cariprazina.
agonistas serotoninérgicos que son más ansiolíticos que antidepresivos, buspirona en mi país ya no hay. Receptores, los que se vienen, antagonistas, los receptores orexina, estos se vienen. Los nutracéuticos, que también les hablé un poquito de esto. Otra molécula que ya está por ser comercializada, los antagonistas de NMDA, como la ketamina, pero que además tienen acción sobre el receptor de endorfina sigma y los directamente receptores antagonistas de los receptores kappa, opioides. Y esto es el tratamiento para el desorden generalizado que presentaron. Todos lo sabemos. Lo único que les voy a mostrar es esto. El Silexan, comercializado en Europa. ¿Qué es? Aceite de lavanda. Yo cuando hablaba hace 30 años de trastornos de ansiedad decía, hay trabajos sobre aromoterapia y me reía, como diciendo, no puede ser que con la aromoterapia, prender las velitas, los palitos de incienso, vos disminuyas la ansiedad, pero ahora encima los venden en farmacias al aceite, al aceite de lavanda. Cómprense desodorante de ambientes con olor a lavanda, aunque sea. Terminando entonces, no se paniqueen como estaba en la Guerra de las Galaxias, y si paniquean, lleven una toalla. Así que esta frase final, para cualquier problema complejo hay una respuesta, que es clara, simple y probablemente errada. O sea que esto me encantó. Muchas gracias. Y mi mail por si quieren pedirme alguno de los trabajos míos que cité o alguno de mis libros. Andrea, felicitaciones. Excelente, la verdad que barriste todos los temas, impresionante. No Sí, paraste, así que todo, muchísimas gracias. todo. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Bueno, acá hay una catarata de felicitaciones, están todos los asistentes muy, muy felices con tu ponencia. Eh, Son los extras que contraté para que me feliciten, para que vos me sigas llamando. muchos de apellido Márquez están felicitándote ¡Ah! y Y me Romanelas tiraron también. corazoncitos, aplausos, me encantó. Así que Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, gracias nuevamente a todos. Y bueno, nos encontramos en una nueva edición próxima de webinars highlights de Línea Neurociencias Megalabs. Buenas noches, nos vemos. Adiós. Megalabs. Somos bienestar.